allá porque allá está mi tableta, ¿ok? Disculpa. Gracias, hermano. Muchas gracias. Esperamos estén bien esta noche, estén contentos, estén alegres porque vamos a aprender mucho de la palabra de Dios. Esperamos hayan leído el libro de Éxodo 10 veces como pedimos como prerequisito del seminario. No, yo sé que levanten la mano quien ha leído el libro de Éxodo. Ok, todos, ok. Levanten la mano quien entiende el libro de Éxodo. Ese es el punto. Muy bien, vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a comenzar con dar un poco de historia en cuanto a dónde se desarrolla el libro de Éxodo. Asumo que ya todos saben en detalle el libro de Génesis para entender cómo es que se aproxima el libro de Éxodo. Pero si no, vamos a dar un pequeño recuento de los hechos, cómo es que esto va a ser. Primero quiero decirles que la palabra Éxodo es una palabra que se utilizó como título en el momento en que se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, en el momento que se hace la traducción de lo que conocemos como el Pentateuco. La palabra Pentateuco es una palabra formada de dos palabras que significa penta, 5, teuco, teca, que significa cajas. Realmente son 5 cajas. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos lo que nosotros vemos como los 5 primeros libros, que es la ley de Moisés o lo que se conocerá como la Torá, eran rollos, 5 rollos, y estos se colocaban dentro de 5 cajas. Por lo tanto, cuando se traduce la ley de Moisés, los 5 primeros libros, a lo que se le llama el Pentateuco en griego, que significa 5 cajas, se traduce de lo que es la Torá, esto es de lo que es la ley de Moisés, los primeros 5 libros. Y en esa traducción se cambian algunos de los títulos de los libros. Sé, por ejemplo, que ustedes saben que el primer libro es Génesis y el segundo libro es Éxodo, que significa salida. Éxodo es salida. Y luego viene el libro de Levíticos, y luego viene el libro de Números, y luego viene el libro de Deuteronomio. Entonces, en el hebreo, el título de los libros se forman de la primera palabra en la que se escriben los rollos. Entonces, el libro de Éxodo, realmente el nombre que se utilizaba antes de la traducción del hebreo al griego era nombres. Si ven ustedes Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 1, lo que van a darse cuenta es que en Éxodo 1 dice en español, en nuestra traducción dice, estos son los nombres. Así que la palabra nombres es el título que se tenía en hebreo. Esto es lo que se va a pronunciar de una manera en Shemot, ¿ok? Esa es la palabra que se utiliza, Shemot. 1, 2, 3. Shemot. Shemot es nombres. Nombres, ¿ok? Shemot es nombres en hebreo. Entonces, el libro realmente no se llama en hebreo Éxodo, salida. El libro se llama Nombres, porque así inicia el libro de Éxodo. El libro de Éxodo. La traducción se hizo precisamente en Alejandría, lo cual se encontraba en el país de lo que conocemos como Egipto. Se encontraba ahí una de las maravillas antiguas, que era uno de los faros magníficos de aquellos tiempos para este puerto de Alejandría. ¿Por qué Alejandría era importante? Porque Alejandría era el lugar que tenía la biblioteca
más amplia de todo el mundo antiguo. Y ahí fue donde se tradujo el Pentateuco o el Torá o la Torá al griego, del hebreo al griego. Y se le llama a esa traducción la Septuaginta. ¿Por qué se le llama así? Porque el rey Ptolomeo mandó llamar 70 sacerdotes de Jerusalén que viniesen hacia Egipto y que tradujesen el Antiguo Testamento, específicamente la ley de Moisés. Entonces, estos 70, que es lo que significa la palabra Septuaginta, esto es la traducción de los 70, son los que vienen de Jerusalén y vienen hacia Alejandría, donde se hace la traducción. ¿Ok? El ruido tal vez soy yo. Entonces, cuando se hace la traducción, vienen los 70, aunque realmente no eran 70, eran 72. ¿Ok? Pero se les llama 70. Se coloca a los 70 en 70 o 72 cámaras distintas. Y lo que hacen es que pones a cada uno de los traductores en 72 cuartos y cada quien la va a traducir por sí mismo. Después las van a comparar para ver si la traducción es fidedigna o no, si es fiel o no, y precisamente lo es. Y fue ahí donde se le cambia el nombre, como la conocían los hebreos, Shemot, al nombre Éxodo, la salida. Porque lo que hicieron los traductores, cuando se traduce en griego, tratan de no solamente colocar la primera palabra, pero colocar de alguna otra manera el contenido de todo el libro. Y para ellos, lo más importante del libro de Éxodo es la salida que tuvieron los israelitas de Egipto. Levanten la mano si todavía están aquí, hermanos. Ok. Quiero asegurarme que estén todos aquí. Entonces, eso es lo que vamos a mirar. El libro de Éxodo es el más importante, tal vez, del Antiguo Testamento, porque es la base de todo el Antiguo Testamento. El libro de Éxodo contiene todos los tipos de gran importancia para el Nuevo Testamento. Esto es, todo lo que el Nuevo Testamento va a enseñarnos se encuentra en su mayoría en el libro de Éxodo. Cuando hablamos de el Cordero de Dios, Juan 1:28, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa idea no se entiende si no se ve en el libro de Éxodo. Cuando hablamos de el nombre de Dios, Jehová, eso no se comprende si no se ve el libro de Éxodo. Cuando hablamos del profeta más importante, podríamos decirlo antes de Jesús, esto es Moisés, se tiene que ver el libro de Éxodo. Cuando entendemos cómo se formó la identidad del pueblo de Israel, tenemos que ver el libro de Éxodo. Cuando hablamos del Arca del Pacto, tenemos que ver el libro de Éxodo. Si no entendemos el libro de Éxodo, no entendemos la base principal de todo el Nuevo Testamento. Por eso el libro de Éxodo es totalmente importante. Así que vamos a entrar. Ahorita traigo regalos, ¿ok? Pero no los traigo conmigo porque venimos como que de viaje, ¿no? Pero mañana traje algunos separadores y algunas cachuchas, gorras de Turquía y creo que de Egipto. Así que vamos a regalar algunas cosas para los que pusieron atención, ¿ok? Para los que ponen atención. Entonces, la clave es esta. No quiero que me vean sus notas, ¿ok? Ustedes van a contestar mirándome a mí. Si ustedes van a ver sus notas, ya están descalificados, ¿ok? Entonces, la idea es que pongan atención. La idea es que estemos aquí, todo aquí, ¿ok? La idea es que la mente la estemos utilizando, ¿ok? Por ejemplo, si yo preguntase cómo le llamaban los hebreos al libro de Éxodo, ¿ustedes dirían? Qué inteligente. Tampoco vean allá, ¿ok? Tampoco vean allá, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a estar mirando en cuanto a la idea de lo que es el libro de Éxodo. Si yo preguntase qué significa la palabra Septuaginta, ¿ustedes dirían? Los 70 traductores, muy bien. Si yo diría, ¿cuál fue el rey que mandó traer a los 70 de Jerusalén? ¿Ustedes dirían? El rey Ptolomeo. ¿Y saben quién es el rey Ptolomeo? El rey Ptolomeo fue uno de los descendientes de los 4 generales que sucedieron a Alejandro el Magno. Muere Alejandro el Magno, se parte todo el imperio en 4 lados y Ptolomeo le corresponde la parte de Egipto, que era la parte
más importante de todo el mundo antiguo y uno de los países más increíbles que existen. Así que vamos a ver si comprendemos esta idea de eso, pero antes de eso, vayamos a la historia brevemente. Vamos a dar un repaso. Los nombres, dice Éxodo capítulo 1, versículo 1, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. Entonces, cuando vemos Israel, su papá de Israel se llamaba ¿cómo? A ver, hermanos, creo que tenemos que ver el libro de Génesis primero porque... A ver, vámonos por orden, ¿ok? Levanten la mano, ¿quién nunca ha leído Génesis? Levanten la mano. ¿Todos lo han leído? ¿Quién no se acuerda de lo que leyó? Digo, para saber a quién no le pregunto, ¿no? Ok, entonces, levanten la mano, ¿quién no ha leído Génesis? Algunos nada más. ¿Quién lo ha leído? Ok. Levanten la mano, ¿quién ha leído Éxodo? Ok, fácil, ¿listos? Ahí va. Número 1, tenemos a Adán y su esposa Eva. Tienen 2 hijos, uno se llama y otro se llama. Ok, ¿quién mata a Abel? Después tienen otro hijo que se llama Set. Y de ahí nos vamos a trasladar desde Génesis capítulo 4 hasta Génesis capítulo 12, donde se conoce a un hombre que se llama Abraham. ¿Cómo se llama este nombre? Abraham. Primero es Abraham, no Abraham. Primero es Abraham. Ese era su nombre primero. Abraham era un hombre de la ciudad de Ur, donde se encuentra el país de Kuwait el día de hoy. Abraham salió de ahí, de su tierra y de su parentela, porque se lo pidió Dios. Y fue hacia la tierra de Canaán. ¿Verdad que sí? Y se trasladó hacia la tierra de Canaán. Y allá llegó, y cuando llegó, ahí empezó a tener hijos. Su primer hijo se llama ¿cómo? Ismael, que es el hijo de la esclava. Se llama a su mamá Agar. ¿Ok? Por lo tanto es primogénito, pero la palabra primogénito en la Biblia tiene 2 significados. Número 1, el primero que nace. Número 2, el que tiene la autoridad y el estatus de bendición y herencia. ¿Ok? Entonces, ¿quién nació primero? Ismael. Pero no es Ismael el que recibe la primogenitura. Tiene la primogenitura por tiempo, pero no tiene la primogenitura por herencia, estatus y autoridad. Quien la tiene es su hijo que se llama ¿cómo? Isaac. Y Isaac significa risa, carcajada, ríete, ¿ok? Porque Sara, cuando escuchó que iba a tener un hijo, se empezó a reír. Y el ángel le dijo, por cuando te has reído, le vas a poner a tu hijo risa, carcajada, ponle Isaac. Y es lo que, si tú le pones a un hijo Isaac, se llama carcajada, se llama risa. Ese es el... Ahora, Isaac tiene un hijo y su nombre es Jacob. Pero antes de Jacob tiene un hijo y su nombre es Esaú. Esaú significa velludo, mucho cabello. Está de pelos para que me entiendan. Cuando nace Esaú, nace con muchísimo cabello. Por eso se le llama Esaú, porque los hebreos le ponen el nombre según las características que miran en ellos. Y eran 2 niños, eran gemelos. Quien nace primero es Esaú, el velludo. Pero no nace totalmente libre, porque iba trabado de la mano en su talón su hermano que se llama Jacob. Jacob, que significa el usurpador, el ladrón, porque como no dejó salir por sí solo a este Esaú, le robó el sentimiento de ser primogénito conforme a nacer primero, porque iba trabado. Se supone que para que nacieras primero totalmente, tiene que nacer uno bien y luego no. Pero como este se fue, dijo, no me dejes y se fue. Para que me entiendas. Es como si hubiera dicho, no me dejes y se fue. Y eso tiene que ver con lo que iba a pasar después. Tenemos a
Esaú, quien es el primogénito por el nacimiento primero. Pero también le corresponde la primogenitura por la bendición, la herencia y el estatus de autoridad. Esaú era un hombre de casa. A su papá le caía muy bien. Se iba fuera a cazar. Su hermano Jacob era un hombre del hogar. Andaba más con mamá. Sabía cocinar muy bien, era un buen chef. Cuando regresa un día muy cansado, Esaú tenía muchísima hambre y le dice la madre a Jacob que le pidiese la primogenitura. ¿Y qué hizo? Le hizo un potaje, un caldo de lentejas, un guisado rojo. Y cuando se lo hace, llega aquel y le dice, dame de comer. Dice, sí te doy, pero dame tu primogenitura. No le está pidiendo la primogenitura en cuanto a nacer primero. Le está pidiendo la primogenitura en cuanto al estatus de ¿qué? De autoridad, de bendición y de herencia. Si no hubiera sido por esa comida, no se llamarían israelitas. No serían los que recibieran por herencia la tierra prometida. Quienes hubieran sido fueran los descendientes de Esaú. Eso fue lo que costó un plato de lentejas. La tierra prometida, la descendencia y muchas otras cosas por un plato de comida. Nosotros a veces vendemos la vida eterna por un plato de comida. Especialmente cuando está dedicada a los ídolos. Es todo lo que toma, un plato de comida para dejar eso. Le da la herencia Esaú a Jacob y entonces empieza la historia de Jacob, quien ahora es el primogénito, no porque nació primero, sino porque tiene el estatus de autoridad, de herencia y de promesa. Levántame la mano que me está siguiendo todavía. Esaú lo persigue, Jacob, porque se da cuenta del error que había cometido. Jacob continúa. Jacob tiene una pelea contra Dios. Y cuando Jacob se pelea contra Dios, se decide cambiar el nombre a Jacob. ¿Cuál fue el nombre que se le dio entonces a Jacob? Israel. Yisrael, que significa el que pelea contra Dios. Así que tengan esto en mente, porque durante toda esta serie de Éxodo, a Jacob se le pone Israel. Ish es pelear, ¿ok? Es pelear. Isra es el que pelea. Israel es el que pelea porque Él es Dios. Él siempre va a ser Dios en toda la Biblia, ¿ok? Cuando decimos Él es Dios, es el que pelea contra Dios. ¿Por qué se le llama así? Porque peleó contra Dios. Peleó contra el ángel de Dios. Y se le cambia el nombre. Ya vamos literalmente más del capítulo 25. Ya vimos casi todo Génesis en esta pequeña historia. ¿Ok? Israel se casa. ¿Y cómo se llama su esposa? ¿Ah? A ver, vámonos por términos, ¿ok? ¿Listos? En la Biblia siempre solamente hay una esposa. Las demás son puras concubinas, son puras mujeres. Pero en la Biblia la genealogía es por el hombre. El hombre, el esperma, pone la semilla en la mujer. Y entonces si Israel pone la semilla en una mujer y la semilla en otra mujer y la semilla en otra mujer, todos son descendientes de él. ¿Todos me están siguiendo? ¿Okay? El primogénito, aunque sea de una esclava, es el primogénito. Siempre va a ser así. Porque no es que importe en el Antiguo Testamento la mujer, quien importa es el hombre. No me dijeron que soy muy machista, no estoy hablando de la parte de la Biblia, ¿ok? Bíblicamente hablando, quien importa es el hombre. La genealogía es por el hombre y no por quién, por la mujer. Los 12 hijos de Israel son de 4 mujeres distintas.
¿verdad? ¿Cómo se llama el primero? Rubén. El segundo, Simeón. El tercero, Leví. El cuarto, Judá. Mañana, de memoria, las 12 tribus. Y en orden. ¿Ok? Porque, ¿cómo se llama su primer hijo, hermano? ¿O hija? Denise. Y luego, Andrea. Y luego, ¿sí, hermana? ¿Es correcto? Ok. ¿Ves cómo se lo sabe el hermano por orden? No dijo primero Alfredo. No dijo primero Andrea. Primero dijo ¿quién? Denise. Mañana en orden. Rubén, Simeón, Leví, Judá y nos vamos hasta el final. Esa es la tarea para mañana, ¿ok? Todos, de memoria. No me dicen, es que llegué muy cansado y me tuve que trabajar. Pues estás en el trabajo, te pones el papelito con los nombres y estás ahí. Rubén, Simeón, Leví, Judá. ¿Ok? Te lo vas a estar repitiendo. Y dices que yo te lo grabas en el teléfono en audio y lo estás escuchando. Porque vamos a ver Shemot, nombres, la historia de estas 12 familias. ¿Ok? Ahora, Israel tenía un hijo favorito. ¿Cómo se llamaba el hijo favorito? Ok. Hermano. José. Si le dijera al hermano, ¿quién de sus 3 hijos es el favorito? Él diría, no, nadie, yo a todos los quiero por igual. Es lo que él diría. Pero si le preguntara a ellos automáticamente dirán quién es el favorito de los hijos. ¿Por qué? Porque aún en la historia de Israel, de sus 12 hijos había un favorito. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Ah? La túnica. ¿La túnica era de qué? De colores. Así que entre los hijos te das cuenta quién es el favorito basado en la túnica. ¿Sí me entiendes? Ni modo, Andrea. ¿Sí me entiendes todo lo que estoy diciendo? digo. O sea, tú te das cuenta quién es el favorito basado en la túnica. Ahora, esta es la historia de José. ¿Pero por qué era su favorito? Porque era el hijo de la mujer que él realmente amaba. O sea, ¿cómo se llamaba la otra? ¿Ah? Lea. Y esa como que no quería, ¿verdad? Como que sorpresa. Trabajó 7 años, tiene intimidad que dice, oye, espérame tantito, no, tú no eres la que yo quería. ¿Se acuerdan la historia, hermanos? Y luego tiene que trabajar, ¿qué? Ese suegro era bien inteligente, ¿a poco no? No le dijo al principio cuando hicieron el acuerdo, en este lugar así es como tenemos la costumbre. No, primero lo trabajó 7 años y después le dijo. Fíjate, bien inteligente el suegro. ¿Quién tiene suegro aquí? Son bien inteligentes. ¿Amén? Pues ustedes van a ser suegros también, a ver si es cierto. Son inteligentes los suegros, saben cómo trabajarlo. De entre esos hijos, quien amaba realmente Israel se llamaba Raquel. Y ella tuvo un primer hijo. Y ese se llamó José. Por eso amaba más a José. Y todos lo sabían. Lo odiaban. De tal manera que José siempre estaba echando de cabeza a sus hermanos. ¿Saben la historia, verdad? Tenía sueños, tenía visiones y les echaba de cabeza a los hermanos. Y una vez se le ocurre describir, interpretar su sueño y se enojan todos con él. Porque dicen, ¿acaso nosotros los que somos mayores que tú, el primogénito te va a servir a ti? ¿El mayor te sirve al menor? Y entonces, ¿qué hacen? Se enojan tanto con él que deciden hacerlo pasar por muerto y lo venden como esclavo hacia una caravana que iba en dirección ¿a dónde, hermanos? A Egipto. Y ahí es donde va a empezar la historia de Shemot. Se lo llevan. Se va José allá. Y José, ya saben la historia de José, ¿verdad? Siempre las mujeres, ¿a poco no? Siempre el problema con las mujeres. José era un hombre guapo, leal,
responsable, y automáticamente lo vendieron a un hombre que eventualmente fue y se llamó Potifar. Y Potifar tenía una esposa que era tremenda la mujer. ¿Por qué digo que era tremenda la mujer? A ver, ¿quién se acuerda de la historia, hermanos? Dijeron que leyeron en Génesis. Era tremenda la mujer. No solamente trató de seducirlo. Sí, era el hashtag #MeToo. Literalmente, trató de abusar del pobre muchacho. Y dijo José, no, porque ¿cómo puedo hacerle eso a mi amo? Entonces, híjole, cuidado cuando le caes mal a una mujer, ¿eh? Y cuidado cuando le haces un desaire a una mujer. Y cuidado cuando no haces lo que la mujer quiere. Levanten la mano los recién casados. Pongan atención, ¿ok? Esto es cosa seria. Cuidado, porque las mujeres son de cuidado. Se enojó tanto la mujer que dijo lo siguiente. Empezó a gritar y dijo que era él el que quiso abusar de ella. Y por esta razón meten a José a la cárcel. En la cárcel está el copero del rey. ¿Quién más está en la cárcel? Tienen sueños, los revela y le dicen, acuérdense de mí cuando estén allá. Vas, los revela, finalmente se acuerdan, y etcétera, etcétera, etcétera. A uno no le gustó la interpretación, a otro sí le gustó. Lo mandan sacar e interpreta el sueño del faraón. Y cuando se interpreta el sueño del faraón, el faraón tuvo tanta alegría. ¿Cuál fue el sueño del faraón? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? ¿Sí? ¿Está difícil? No. 7 vacas. Todos pasamos por eso. ¿Ok? Todos pasamos por eso. El año que viene no es profecía. El año que viene se van a enflacar las vacas de todo el mundo. No estoy profetizando. Va a haber una recesión el año que viene. ¿Ok? Si a Estados Unidos le da gripa, a México le da neumonía. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque lo primero que va a pasar es que el dólar se va a disparar. Y entonces va a haber un caos total el año que viene. Porque ya las 7 vacas gordas ya duraron más de 7 años. Ya aguantaron muchos años. Y entonces es un ciclo. Prosperidad, escasez. Le dice José, esto es lo que va a pasar. Va a haber 7 años de prosperidad, va a haber 7 años de escasez. ¿Y qué es lo que hace el faraón? Decide edificar graneros y durante esos 7 años se prepara para cuando venga el hambre por toda la tierra. Se viene el hambre por toda la tierra y ahí es donde finalmente regresan todos los que lo vendieron, que lo hicieron pasar por muerto. Ya su madre Raquel había muerto en la tierra de Canaán. Regresan y van a buscar comida a Egipto y no lo reconocen a José porque José es el segundo de todo el pueblo egipcio. Él es el segundo después del faraón y José se lo revela. ¿Saben la historia, verdad? Génesis, estamos en Génesis capítulo 46, 47, 48 y ya finalmente 49. José pide algo muy interesante. Dice José, les da de comer. Entonces toda la familia se los traen a Egipto. Ahora, aquí es donde vamos a empezar a hablar un poquito de cultura, ¿ok? Cuando viene la familia de Egipto, hermanos, de José. ¿José es hijo de quién? De Israel. ¿Y de su mamá? Raquel. Pero no es el primogénito. Pero José es el que los salva. Que salva a todo el pueblo de Israel. Los trae de tierra prometida, los trae a Egipto y precisamente en Egipto viven, pero ellos no viven con los egipcios. ¿Dónde viven ellos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque los egipcios no son rancheros como los judíos, como los israelitas. Los egipcios
no ven puro el tener que lidiar con rebaños, con vacas, becerros, y eso no lo hacen ellos, eso lo hace la gente del campo. Y ellos veían impuros por cultura, por convicción, a los que lidiaban con los animales. Y en este caso quienes los hacían eran los israelitas. Así que los colocan en la parte del noreste de Egipto. ¿Ok? Y entonces ya vamos a estar entrando en materia. ¿Ok? Antes de empezar con Shemot, ¿todos me están entendiendo, hermanos? Ok, estoy dando una repetición de Génesis porque si no, no me entiendo. Gosén o Gosén es el lugar donde los colocan a ellos. Ahí es donde están todos los israelitas. Vienen de la tierra prometida y ahí los ponen. No pueden entrar a la parte de Egipto, a la parte real, a la parte del río Nilo. No pueden entrar ahí. Tienen que quedarse arriba, en el noreste. ¿Por qué? Porque son gente del campo, que los egipcios los ven impuros y por eso no pueden entrar. ¿Okay? Regresan y eventualmente empiezan ellos a crecer. Se quedan en Egipto por 430 años. Aquí es donde viene la idea, ¿ok? Levanten la mano, ¿quién es mexicano? No sé, algún hondureño aquí, ¿ok? Mexicano. O un haitiano, muy bien. Puro mexicano. ¿Okay? La cultura mexicana. México lindo, ¿y qué? Si muero lejos, que digan que estoy y que me traigan aquí. Así se la saben, ¿verdad? Entonces, la cultura mexicana, ¿ok? Vean, esa es la cultura mexicana, ¿ok? Pero, ¿cuántos años tiene el país de México? ¿Cuántos años? Oh, no me digan que no saben, no son mexicanos. ¿Ah? ¿Ah? 300. 1000, ay Dios mío. Solamente yo estudié historia de México 200 y un pico más. 200 años y un poquito más. ¿Estamos de acuerdo? 200 años para formar una cultura en este país. Una cultura mezclada entre los españoles, que lo único que trajeron de España fue los gérmenes y se llevaron todo nuestro oro y ya se lo gastaron porque ya no tienen dinero. ¿Están de acuerdo? ¿O no es cierto? Y vinieron, violaron a las aztecas, mataron, hicieron asesinaron, destruyeron, primero a través de sus gérmenes y después a través de la guerra, y no quedó nada más que una mezcla entre españoles y aztecas, lo que se le llama mestizos. O sea, ¿quiénes? Nosotros. ¿Por qué no me salgan que yo soy español, ok? Yo soy español, no me salgan con eso, por favor, ok. El único español aquí, a ver, ¿dónde es el único español? No hay nadie, somos puros mestizos. 200 años, una cultura. Levante la mano, ¿quién comió tortillas hoy? ¿Ok? Algunos. Cultura. Los egipcios tuvieron a los israelitas el doble de tiempo que lo que ha llevado México como país. ¿Y quién de aquí todavía habla? Vosotros sabéis que nosotros tenemos esto. ¿Quién habla así? ¿Ya nadie habla así? ¿A poco no? Ya cada quien tiene su acento. Pues te ando diciendo, manito, que hagas esto. Y tenemos el acento. Es una entidad. Los israelitas estuvieron 430 años. ¿Sí ves la diferencia? La formación de pueblo se lleva a cabo en Egipto. Su entidad en Egipto. Y la historia que vamos a leer en todo el libro de Shemot en Éxodo es de Egipto. Es una comunidad
que vivió en Egipto. Si nada más cuando llevas a un latino a Estados Unidos, después de una generación se le olvida el español, hermanos. Cuanto y más a los israelitas que vinieron a Egipto y se quedaron 400, ¿qué? 30 años. O sea, piensan como ellos, hablan como ellos, perciben como ellos, pero los egipcios nunca los vieron como ellos, aunque ellos aprendieron totalmente de ellos. Levante la mano, ¿quién está aquí todavía, hermanos? Nada más quiero asegurarme. Ok, muy bien. Entonces José los trae de regreso, se reconcilia con la familia, les provee todo lo que... Ahora, una cosa que voy a decir es que nos vamos a identificar de esta manera, que en la parte de abajo de sus libros o notas, son mis notas, la ortografía está en desastre, discúlpenme por eso, que no me han revisado la ortografía. Estas son mis notas, literalmente, y la otra cosa también que les iba a decir es que no solamente la ortografía está en desastre, cuando lo hice en PDF se movió todo, no sé por qué, eso yo no soy técnico de computadora, así que no me pregunten. ¿Ustedes pueden ver los números abajo? ¿No? ¿Nadie los ve? ¿Solamente los veo yo? Ok, pueden ver, hay otra manera. Si ven aquí, en los títulos, hay un número aquí, ¿sí lo ven aquí, hermanos? Ok, nos vamos a dirigir por ese número entonces, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a estar en Tabernáculo Templo Iglesia número 8. ¿Sí lo ven? Es como la página número 10 tal vez. Disculpen, pensé que se podían ver las o si llegan a ver el número abajo, es la página número 18. Pero si no lo pueden ver, es 8. Levanten la mano, ¿quién lo ve? Ok. Entonces ahí es donde vamos a estar. ¿Qué es Egipto? Vamos a ver la parte de Egipto primero. ¿Qué es Egipto para entender cómo vivieron los israelitas en Egipto? ¿Qué es Egipto? ¿Qué piensa Egipto? ¿Cómo? ¿Sí ven esta imagen? ¿Sí la ven? Ok. Ahí es donde vamos a estar, ¿ok? ¿Ven esta imagen? Ok. Ahí es donde vamos a estar, ¿ok? Entonces, ¿qué es Egipto? ¿Cómo se maneja Egipto? ¿Cómo piensan los de Egipto? Esa es la parte que queremos entender. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de Egipto primero, ¿ok? Hay 3 divisiones en la historia de Egipto. Hay 3 divisiones en la historia de Egipto. Voy a plantear dónde se coloca el tiempo de los israelitas en Egipto. La primera división se le va a llamar el Imperio Antiguo. ¿Cómo se le llama la primera, hermanos? La segunda se le va a llamar el Imperio Medio. ¿Cómo se llama la segunda? La tercera se le llama el Imperio Nuevo. ¿Ok? ¿Cómo se llama la tercera? Ok, ahora, estos tiempos son aproximadamente en años. Imperio Antiguo, del año 2778 al año 2263 aproximadamente antes de Cristo. ¿Ok? Imperio Antiguo. Después, Imperio Medio, del año 2050 al año 1785 antes de Cristo. A lo que se le va a empezar a llamar, cuando decimos imperios, le vamos a empezar a llamar dinastías. ¿Ok? Dinastías. ¿Ok? Luego tenemos la segunda parte del imperio intermedio, del año 1785 al 1500, que se llama el segundo imperio intermedio. Y el imperio que nos interesa es el imperio nuevo, 1580 a el 85 al 1085, perdona que hay un error, al 1085 antes de Cristo. Este es el imperio que nos interesa, porque el libro de Éxodo sucede durante ese tiempo, durante el tiempo del imperio nuevo. Levanta la mano que me está siguiendo. Ok, muy bien. Ahora, voy a dar detalles de ese imperio solamente, porque es el imperio que nos interesa. Ok, durante el imperio nuevo,
existió la expulsión de los Hyksos, que era un grupo dominante de Egipto, con dinastías número 15 y número 16. Su traducción viene de la palabra Ya Yeshut, que significa países extranjeros. ¿Ok? De aquí es cuando Egipto recupera su anterior poder tal como estaba y se ve en el Antiguo Testamento. La primera mención de Egipto se encuentra en Génesis capítulo 12, verso 10 al 20. ¿Ok? Cuando Abraham se va hacia Egipto. Es la primera mención de Egipto, hermanos. Sucede durante el Imperio ¿qué? Nuevo. ¿Ok? Durante el Imperio Nuevo. ¿Ok? Es cuando sucede. Se cree, por lo tanto, que José fue llevado a Egipto aproximadamente en el año 1700 antes de Cristo. ¿Ok? 1700 antes de Cristo. ¿Ok? Corville sitúa el inicio de los 7 años de hambre en el año 1665 antes de Cristo. Luego Jacob y su familia descienden a Egipto. Aquí hay muchos debates en cuanto a quién fue el faraón de la salida de los israelitas, ¿ok? Pero se cree, por lo tanto, que el rey que exaltó a José fue uno de los Hyksos y que el faraón de opresión fue Ramsés II. ¿Ok? De ahí que el faraón del Éxodo hubiera sido Menefta o Aitofet. Ese no lo tengo aquí. Ese es uno de los dos que pudo haber sido el faraón, el cual se murió ¿dónde? ¿En dónde, hermanos? En el mar. ¿A quién le gustan las historias? Aquí ya se la saben, ¿verdad? Okay. Cuando vas a Egipto, ahora, yo he estado en Egipto como 4 o 5 veces, ¿ok? Cuando vas a Egipto, en el Museo de Egipto, que van a ser uno de los museos más grandes de todo el mundo, que no lo pudimos ver este año porque lo van a inaugurar, creo que el año que viene ya está casi todo listo, es increíble el museo. Se encuentran las momias de los faraones y se encuentra una momia en particular, la momia de Aitofet. ¿Okay? Esta momia es distinta, nosotros la hemos visto. Tienen todas las momias puestas, Ramsés y las tienen todas en orden, ¿ok? Pero esta momia es distinta, ¿ok? Primero, esta momia tiene su piel de color blanco, a diferencia de todas las otras momias. Y esta momia tiene los dedos de los pies carcomidos, a diferencia de las otras ¿qué? Momias. ¿No les había contado esta historia aquí? Creo que nunca le he contado la historia. Okay. Y los que han investigado ello han encontrado que el color blanco son rastros de sal. Y cuando han visto los pies de los dedos, se han dado cuenta que son como mordidas de peces. ¿Ok? Lo que coloca a este faraón como aquel que se ahogó en el mar. Eso ya no es solamente la historia del libro de Shemot o Éxodo. Eso ya es evidencia arqueológica y científica. ¿Ah? ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Eso sí les interesó. Hablé de las momias y luego lo pensaron en Guanajuato. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cómo se vivía en Egipto? Estamos entonces en el Imperio Nuevo, 1580, ¿qué? 85. Ahora, vamos a ver esta gráfica, es muy buena. Esta gráfica, no se ve muy bien ahí, perdón. Ahí está. Esta gráfica es la gráfica que declara las lenguas semitas. Levante la mano, ¿quién ha escuchado alguna vez el término semita?
Dicen, quién sabe. Yo nada más he escuchado Anita, Juanita, pero semita nunca había escuchado. Ok, la voy a Google, Google. Ok, semita. Estas son las lenguas semitas. Ok, aquí te podrás dar cuenta donde se encuentran rastros de los lenguajes que hablaron. Hemos visto que el imperio nuevo se encuentra, ¿en qué años dijimos? Hasta, aquí está, ¿se fijan? Aquí está esa sección. ¿Sí ven? ¿El lenguaje qué? Hebreo. Ahora, es interesante aceptar que el judaísmo, cuando yo digo el judaísmo me refiero a los judíos, su creencia, su convicción es que el hebreo fue lo que habló Adán y Eva, y que desde ahí se fue trasladando ese lenguaje hasta los tiempos de los israelitas en el libro de Éxodo. Esa es la creencia de ellos. Pero históricamente se coloca el hebreo aproximadamente también en ese tiempo. Porque la palabra hebreo viene del lenguaje hebreo que significa ibrit, que significa cruzar. Y en el libro de Éxodo vimos cómo cruzan. Primero cruzó Abraham de la ciudad de Ur por todo lo que era Babilonia antigua hasta la tierra prometida. Después cruzó Abraham por todo este lado hasta Egipto. Después los israelitas cruzaron por el Mar Rojo. Después los israelitas cruzaron por el río Jordán. Y por eso se les llamaba los ibrits, los que cruzaban, los que cruzan de un lado para otro. Pero ese lenguaje, no solamente vemos ese lenguaje, aquí vemos otros lenguajes, como el lenguaje de los amorritas, el lenguaje moabita, amonita y edomita. Todos estos lenguajes son lenguajes que se formaron cuando llegaron los israelitas hacia la tierra ¿qué? Prometida. Ellos salen aproximadamente en el año 1440 de Egipto, 1400 van llegando aproximadamente a la tierra prometida y es cuando entran ellos. Entonces más o menos estamos en ese viaje. Regresemos a Egipto, ahorita vamos a entrar otra vez a esta parte. Levanten la mano, ¿quién todavía sigue conmigo, hermanos? Ok, van a decir, ¿por qué estás explicando tanta historia? Ahorita les voy a decir por qué, hermanos, ok. Tal vez no haga sentido, pero a ver, les voy a explicar para que vean, porque tal vez dicen, no, el hermano que empezó a hablar que esto, que esto, y me traumó con los números y que la lengua, quién sabe qué, ya estoy mareado, pero los voy a explicar, ¿ok? ¿Listos? ¿Qué fue lo que hicieron los israelitas cuando se tardó Moisés en el monte Sinai? ¿Por qué? Porque Moisés ya no regresaba y Sí, sí, totalmente. ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba el dios? Ah, ¿verdad? Apis. Apis. El dios buey, becerro. Apis. Hay dos formas de hacer un ídolo para los egipcios. La mayoría de la manera en que hacen el ídolo, la imagen, es en relieve. ¿Saben qué es relieve, hermanos? ¿Sí? Relievation. Relieve es, agarran la piedra de una montaña, labran y forman la imagen sobre la montaña. La sacan de ahí. Lo que vemos nosotros en imágenes es un becerro de oro fuera de una montaña. No era así. La mayoría, y esto lo ves en todas las ruinas de Egipto, es siempre en relieve salido de la piedra. Sí hay algunas aparte, pero la mayoría es así. Entonces, ¿por qué es importante el dios Apis? ¿Por qué hicieron la imagen al becerro de oro? ¿Por qué al becerro de oro? ¿Por qué no a otro más? porque era el dios de ellos, de los egipcios. Sí, pero ¿Qué significaba ese dios? sí, ¿qué significaba? Fuerza,
Eso. ¿Qué más? Por eso queremos aprender esto. Por eso la historia. La historia es, ¿por qué serpientes? Por eso es la historia. ¿Por qué los dirige Dios como una nube? Por lo que creían los egipcios. ¿Por qué los dirige Dios en fuego? Por lo que creían los egipcios. O sea, todo esto tiene que ver con la creencia de los egipcios. Las manifestaciones de Dios en el libro de Éxodo son realmente manifestaciones con las cuales los israelitas, que ya estaban bien adaptados a Egipto, se pueden identificar. Nube, fuego, ¿ok? Se pueden identificar, y eso es lo que vamos a aprender, ¿ok? Primero, veamos la parte de la idolatría. Los egipcios eran bien idólatras. Es una religión politeísta. ¿Qué significa politeísmo? Politeísta. La creencia en muchos ¿qué? Muchos dioses. Era politeísta. ¿Ok? Era una idolatría más moderada que la de los griegos y romanos, pero es mucho más antigua que estas dos. ¿Ok? Ahora, sin embargo, Aitofet. ¿Quién es Aitofet, hermanos? El faraón que ¿qué? ¿Ah? El que se cree que, bueno, el que dicen que encontraron. Ándale. El que encontraron con qué, hermano. El que quedó sepultado ahí bajo el agua porque. Por los rastros. Por los rastros, ok. Antes de él, hubo un faraón que quiso cambiar la religión de Egipto del politeísmo al monoteísmo y que creyó que solamente había un Dios. 2 generaciones antes de Moisés, él lo creyó, él lo escribió y él lo marcó en varias partes de las ruinas de Egipto. Cuando Moisés crece, Moisés ve eso. Ellos le llamaron a este Dios un Dios al cual se llamaba Ra. ¿Cómo se llama el Dios? Ra, el Dios del sol. El Dios del sol. Ra. Aarón, ¿alguien conoce a alguien que se llama Aarón? Aarón no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio que significa el sacerdote del Altísimo del Dios Ra. Así que Aarón es como que tú eres sacerdote del Dios del sol. No sé si hay un Aarón, nomás lo estoy diciendo para que sepan, ¿ok? Luego no digan que no les dije. Ok, entonces Aarón creía eso, pero este faraón creyó eso y quiso cambiarlo. Pero como quiso cambiarlo, no le gustó a aquellos egipcios religiosos y lo mandaron a eliminar. Y regresaron al politeísmo. Pero esta creencia fue algo que escuchó Moisés, algo que estudió Moisés, porque Moisés dividiremos su vida en 3 secciones, ¿ok? 40, 40, 40. Que el total es 120. ¿120 qué? Años. ¿Que vivió quién? 40 en Egipto, 40 en Madián, en el desierto, y 40 dirigiendo al pueblo de Israel. Pero los primeros 40 no estaba en Gosén. Los primeros 40 años estuvo siempre con los egipcios. Estaba, mira, hasta acá y sabía todo conforme a los egipcios. Vamos a verlo. Fíjate qué dice Hechos, capítulo 7, en el verso 22. Hechos 7, verso 22. Levante la mano, ¿quién todavía sigue aquí, hermanos? ¿Sí? No se me vayan a dormir, ¿ok? Y el que tiene sueño soy yo, no ustedes. Hechos 7, dice ahí, verso 22 y 23. Hechos 7, verso 22. Moisés, Moshe en hebreo significa Maya, Mai. Cuando tú vas a Israel dices, yo quiero Mai. ¿Qué es Mai? Agua. Mai es agua. So Mai, Moi, es agua. Sha o Sha
significa una orden, un mandato, un estatuto. Entonces, cuando dices Moshe es aquel que ordenó a sacarlo del agua. Eso es lo que significa Moisés. Porque lo sacaron ¿de dónde, hermanos? Del agua. Moisés realmente es de la tribu de Leví. Dice ahí en Hechos capítulo 7, versos 22 y 23, el que lo tenga, vamos a ver desde el versículo 21, 22 y 23, el que lo tenga lo puede leer. Ahora, le crió como hijo suyo. Esto indica que Moisés iba a llegar a ser, ¿qué, hermanos? Faraón. Ahora, les voy a contar una historia que no está en la Biblia. ¿Ok? Repito lo que voy a decir. Les voy a contar una historia que no está ¿qué? Pero mejor después. Okay. Sí, porque si se las cuento van a decir por qué. Ok, luego dice el versículo 22. Y dice, ¿qué dice? Fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, que era poderoso en sus palabras y obras. En toda la sabiduría de los egipcios. Ahora, cuando tú vas a Egipto, aún nosotros que hemos ido, tú te quedas como, wow. La verdad es como que, ¿qué onda? Qué bárbaros. Se aventaron. O sea, primero, en medio del desierto y las estructuras que levantaron. O sea, yo me sorprendo con esta columna que está aquí. Pero vas allá y dices, wow. O sea, estamos hablando 30 hasta 60 metros de altura de columnas. Es algo que dices, wow. Y todo pintadito y todo bien labrado con jeroglíficos por doquier. Dices, wow. Y detallado. Tienen detalles por donde quiera. Dices, ¿cómo lo hicieron? Primero, ¿cómo lo levantaron? O sea, estos hombres, ¿qué? No solo eso. Allá para la parte sur del río Nilo, en Tofú y Combo y Asuán, y luego te sigues 2-3 horas al sur, hay una pirámide que exactamente el 22 de febrero más o menos, es la única vez que cuando baja el sol, pasa por abajo de las puertas principales de la pirámide. Pasa toda la luz en una forma increíble. Esos egipcios, a ver, ¿eran qué? Estaban tremendos. Ahí les va. Egipto, más de 50 grados centígrados. O sea, seco, o sea, abrasador. Está increíble el calor. Pues los faraones tenían aire acondicionado. Sí, air conditioning, clima. Dices, ¿cómo? Escucha, traían hielo de las montañas. Hielo. Y no sé cómo le hacían, pero no se derretía, ¿eh? Y lo traían desde arriba y se sentaba el faraón, ponían el hielo y atrás con una palmera. Y el faraón, súbele. Bien fresquecito. Increíbles, hermanos. Movían piedras. Cuando tú ves los obeliscos, o sea, los más importantes están donde, en Roma, y en donde, en Londres, porque los ingleses se robaron todo. Son bien ladrones todos los ingleses y los españoles y todos los demás. Se robaron todo de todo, hermanos. Bien de regresarse a los egipcios. Los obeliscos, una piedra de granito traída desde Asuán por toda el agua. Primero para cortar la piedra, después para subirla a la balsa, después para dirigirla por todo el río Nilo, y luego la bajas y luego la levantas. Dices, tremendos. ¿A poco no? Ahí les va lo más increíble, porque voy a hablar mucho de esto, ¿ok? Las tumbas. ¿Qué hacían los griegos? Pues los quemaban, porque era más fácil. Lo quemas y ya se acabó, ¿verdad? ¿Qué hacían los hebreos? Los enterraban en cuevas, en piedras, ahí lo enterraban.
Pero ¿qué hacían los egipcios? Ve, el río Nilo funciona como la separación de la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque en el este nace el sol, Ra, y en el oeste se muere el sol. Sale de este lado, muere de este lado. ¿Y qué es lo único que lo separa? El río Nilo. Dijeron, entonces acá del lado oeste va a ser el necrópolis, que necrópolis es una palabra griega que significa la ciudad de los muertos, y acá la de los vivos. Entonces, cuando una persona se moría, la pasaban por el río y la enterraban de este lado. Pero si era un noble, un faraón, les hacían unas tumbas, hermanos. No, olvídate. 300, 400 metros de profundidad. Así. Pero ahí te va, yo todavía estoy plasmado. Tú entras a las tumbas, derecha, izquierda, techo, jeroglíficos por 300, 400 metros. Y labrado todo, hasta abajo. Contando la historia de la vida de aquel que murió. Y los que hacían la tumba, porque lo hacían, pasaban el río y ya le decían a sus familiares, ahí la vemos, bye bye, porque una vez que cruzaba ya no podías porque se llevaban a los faraones o nobles y los enterraban con todos sus tesoros. Sí, yo siendo del DF, ¿a poco no? Yo dije, no, yo sí me regresaba. Aquí, en este lugar dejé y dejé acá y esto. Estos no podían hacer esto, porque acá se morían. Es increíble, hermanos. Y ahora, ¿quién sacó esto de hacer momias? No fueron los de Guanajuato. No fue el Hijo del Santo tampoco. ¿Quién sacó lo de hacer momias? ¿Quiénes? Tremendos, hermanos. Tremendos. O sea, lo que hacían, lo que le ponían al cuerpo, primero sacaban todo del cuerpo, lo ponían en unas camas de roca por 70 días, porque era su creencia. Le sacaban toda la parte interna y luego les como que inyectaban un líquido para que preservase la piel y el cuerpo. Y luego los empezaban a momificar, les ponían como un cierto tipo de vendas. ¿Por qué? Porque ellos creían que se tenía que preservar el cuerpo, porque en el más allá querían reconocerse, querían saber quiénes eran. ¿Se les hace curioso, hermanos? Y ahí va, todavía no acabo. Ellos creían también en lo que se llama o lo que se le conoce como el día del juicio. Sí, cada que una persona muere, viene a juicio. Ellos creían en el libro de la muerte. Y si hay libro de la muerte, también hay libro de ¿qué? De la vida. Ellos creían, por ejemplo, se colocaba el corazón de la persona que había muerto y en una balanza, y en el otro lado se colocaba la pluma. Y si estaba muy pesado el corazón, o si estaba muy ligero, y eso determinaba lo que iba a continuar. Y aquí se encuentran un Dios, otro Dios, otro Dios. 300, 400 metros. Y todos los jeroglíficos, hermanos, a color. A color, no esa pintura de aquí que se despinta en 2, 3 días. Pintura
que hasta el día de hoy, todavía ¿qué? Se observa y se ve. Ah, y otra cosa. Si están las tumbas, vamos a decir que tú estás acá, y está todo el túnel, 1, 2, y aquí son 400 metros. Sí, porque estoy hablando en metros, no en yardas, ok. 400 metros, ok. A ver, aquí todo bien detallado en las paredes, los jeroglíficos. ¿Cómo veían? No es como que, a ver, sácate el iPhone y ponle la luz porque... A ver, si se meten con una antorcha, ¿qué sucede? Pues se mueren. Todo el ¿qué? El monóxido de carbono y todo lo demás. A ver, ¿cómo veían, hermano? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Ándale. Colocaban espejos y hasta adentro se veía como si estuvieran ¿a dónde? Y trabajando todo el día escribiendo la historia de ellos. Y en los colores que utilizaban, agarraban la yema de los huevos, porque tú sabes, cuando eres joven que eres un desastre, y eres malo, como que sí, ya me acordé, que iba pasando un carro, no sé si ustedes lo hicieron, ¿verdad? Agarrabas un huevo y ¡puf! ¿Alguien hizo eso, hermanos? ¿Ya los perdonó Dios? ¿Solamente yo lo hice de pequeño? ¿Solamente en México lo hacen? Nada más yo. Perdón. Si tú dejas la yema del huevo en el carro, ¿qué es lo que le pasa a la pintura, hermanos? Se viene, se deshace. Ya no le puedes quitar. Pues esa yema, no la yema, la blanca, perdón, la blanca, la clara, la blanca, la clara, la yema. La pinta la Santa María, ¿no? La clara, le mezclan con piedra de colores y ese es el color que tiene hasta el día de hoy. Después de 3,000, 4,000 años, se ve los colores. ¿Verdad que eso no pasa hoy, hermanos? Le pintas y se cae la pintura. Esta era toda la sabiduría que tenía ¿quién? ¿Quién, hermanos? Moisés. Moisés tenía toda esa sabiduría. Una cosa más. Fíjate que dice Hebreos en el capítulo... Ahorita ya vamos a ir a break, ¿ok? A descanso. Hebreos, capítulo 11, versículo 23 al 26. 11, 23 al 26. El que lo tenga lo puede leer. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y porque no temieron al mandamiento del rey. Por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Síguele. Por la fe abandonó Egipto, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Muy bien. Por la fe celebró la Pascua y el rocimiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Muy bien. Pero fíjate, en Hechos leímos que él tenía toda la sabiduría de los egipcios. Y luego en Hechos 7:23 dice que no fue hasta 40 años que visitó a sus hermanos. Son los primeros 40 años, todo en ¿dónde? Egipto. Y como iba a ser faraón, no nomás le daban matemáticas, le daban todo, porque iba a ser un ¿qué? Un gobernador de todo. O sea, Moisés, el más preparado de todos. Voy a acabar con la historia que no está en la Biblia, lo voy a repetir, no está en la Biblia. No digan, el hermano dijo que está en la Biblia. No está en la Biblia. ¿Okay? Y nos vamos a ir a descansar, ¿ok? Fíjense, Moisés tenía un problema. Moisés no podía ¿qué? No podía ¿qué más? Hablar. ¿Ok? Era tardo. ¿Saben por qué? Cuando regresemos del break se lo voy a decir. Sí, digo, vamos a tomar un descanso. ¿Amén, hermanos?
¿Está bien? ¿Están contentos? Descanso. Dios los guarde y les bendiga. Descanso. Si hay preguntas. Son